Te voy a dar un consejo. Nunca, pero nunca, coloques en tu equipo y sobre todo en tu liderazgo aquellas personas que manifiestan necedad. Nunca coloques a una persona necia como líder dentro de tu equipo, dentro de tu empresa, dentro de la organización, porque puede ser el mayor error que va a terminar destruyendo tu equipo, tu organización, tu comunidad, tu emprendimiento, tu familia, y lamentablemente puede destruir aún esa visión por la cual estás trabajando. El doctor Mike Murdock expresó en uno de sus libros, maravilloso, parte de los escritos del doctor Mike Murdock, expresó que estudiando la vida del rey Salomón, este rey que aparece en la Biblia, que fue catalogado como un rey sabio, él expresó que Salomón entendió, comprendió la inutilidad de andar, de tratar, de asociarse y mucho menos de colocar a las personas necias en puestos de liderazgo. Y él dice que Salomón entendió que tratar con los necios, trabajar con ellos, asociarse con ellos, tratar de corregirlos, termina, número uno, físicamente ser algo extenuante. Número dos, rompe tu enfoque. Y número tres, te hacen desperdiciar tu valioso tiempo, tu energía y tu dinero. No pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía, no pierdas tu visión, no pierdas tu enfoque tratando con gente necia. Amigos, muchas organizaciones fracasan no por talento, sino por colocar personas equivocadas en el área de liderazgo. Cuando un necio llega al liderazgo o a tomar la posición de liderazgo, lo que sigue, estimados amigos, estimadas amigas, es conflicto, caos y destrucción de esa preciosa y valiosa visión por la cual se está trabajando. Hoy quiero compartirte lo que de una u otra manera, estudiando varios libros, varios textos en referencia en cuanto al tema de los necios, he tomado en cuenta lo que la sabiduría del pueblo de Israel, plasmada primeramente en su tradición, especialmente en la literatura de lo que ellos llaman Torat, en el libro de Proverbios, que es un libro atribuido, en este caso, al rey Salomón. También lo comentado dentro de un libro llamado el Talmud, que contiene comentarios
de los sabios del pueblo de Israel, donde analizan profundamente el concepto, las características y los consejos que dan sobre este tipo de personas que es catalogado como necio, y donde se advierte continuamente, ellos advierten continuamente que en la medida de lo posible no se debe colocar en el liderazgo a personas que sean necias. Para empezar, número uno, hay que tomar en cuenta qué es un necio desde esa perspectiva que tiene el pueblo de Israel, sobre todo desde esa tradición, desde esos comentarios milenarios, desde esa sabiduría. Ellos han dicho que un necio no es simplemente alguien que carece, y oído a esto, alguien que carece de inteligencia, sino alguien que posee conocimiento, pero rehúsa vivir conforme a él. Lo número dos es muy importante sobre este punto. Un necio no es simplemente alguien que carece de inteligencia, sino alguien que posee conocimiento, pero que rehúsa vivir conforme a dicho conocimiento. Dicen los sabios de Israel lo siguiente, y explican sobre el necio, que es una persona que conoce lo correcto, pero elige lo incorrecto. Es una persona que recibe corrección, pero la desprecia o la menosprecia. Dicen ellos que el necio es aquel que tiene acceso a la sabiduría, al conocimiento, pero la rechaza por orgullo. La rechaza por orgullo. Los rabinos, los maestros del pueblo de Israel enseñan que la necedad es principalmente un problema moral y espiritual, y además de carácter, no intelectual. El problema del necio no es por falta de conocimiento, es por falta de carácter. ¿Qué les parece a ustedes esto? Por eso, reiteramos, no coloques a personas que manifiestan características de una persona necia en puesto de liderazgo, porque te puede salir muy caro. Número dos, ¿por qué un necio es peligroso en el liderazgo? Tome nota. Cuando una persona necia ocupa una posición de autoridad, aparecen varios problemas por la forma de conducta, sus acciones y sobre todo la manera en cómo él o ella se comunican. Una de las características del necio, la primera, es que rechaza la corrección. Los sabios enseñan que el necio no escucha el consejo. Y te hago una pregunta. ¿Tienes dentro del equipo, dentro de tu grupo de líderes, líderes que no escuchan tu consejo?
pues si los tienes, pues estás delante de una persona necia. Los sabios enseñan que el necio no escucha, y no es porque está sordo o está sorda. No escucha, es que no atiende el consejo. En el liderazgo esto es peligroso, muy peligroso, porque un líder debe tener un corazón y una mente y un espíritu enseñable. Número 2, ¿por qué es tan peligroso colocar a un necio como líder? Porque el necio habla sin sabiduría. Porque el necio habla sin sabiduría. El necio, por lo general, habla mucho, pero carece de algo llamado discernimiento. El necio, por lo general, habla mucho. Es más, habla de más. Porque carece, primeramente, de algo llamado discernimiento. El sabio, dicen los maestros del pueblo de Israel, que el sabio, estimados amigos, escucha más de lo que habla. Vuelvo a repetirlo. El líder sabio escucha más de lo que él habla. En cambio, el necio habla más de lo que él o ella entiende. Qué gran diferencia, ¿no? Número 3, porque es muy peligroso, altamente nocivo, colocar a un líder necio dentro de nuestro equipo, dentro de la organización, dentro de la empresa. Porque el necio reacciona impulsivamente. Porque el necio, el líder necio, reacciona impulsivamente. Señores, enseña a los sabios del pueblo de Israel lo siguiente sobre este punto: que aquel que no domina su carácter no puede gobernar o dirigir a otros. Esto me pareció tremendo, una perla. Aquella persona que no puede dominar su carácter, que no puede dominar su temperamento, esa persona, dicen los sabios del pueblo de Israel, lamentablemente no puede ni gobernar, ni dirigir, ni liderar a otras personas. ¿Por qué? Porque es impulsivo. Número 4. ¿Por qué no debemos colocar a personas necias en el puesto de liderazgo? Número 4. Porque desprecian la disciplina, la corrección, la desprecian. La disciplina, la formación. Y la disciplina, estimados amigos, es el camino hacia la sabiduría. Es el camino hacia la madurez. Un necio vive rechazando el proceso de formación de su carácter. Lo vuelvo a repetir. El necio vive rechazando esa disciplina.
que implica un proceso en el cual el objetivo es formar su carácter. El necio no quiere ese proceso, no quieren que lo disciplinen, no quieren que lo corrijan. Por el contrario, lo desprecia. Número 5. ¿Por qué no debemos colocar a un líder necio dentro del equipo, dentro de la organización, dentro del ministerio, dentro del grupo de trabajo? Porque no piensa cuando actúa, cuando habla, en las consecuencias de esas palabras o de esas acciones o de esas decisiones. No piensa ni toma en consideración las consecuencias que puede traer el momento en el cual él habla, él actúa, ella decide. El necio actúa sin prever el impacto de sus decisiones, el impacto de su conducta, el impacto de sus reacciones, el impacto de sus palabras. Por eso han dicho los maestros del pueblo de Israel, los sabios y entendidos que estudian el comportamiento humano, de que la necedad es la que produce el caos social. La necedad es la que termina produciendo el caos social. Número 6. Señores, razón número 6 por la cual debemos evitar todo lo posible para no tomar en cuenta aquellas personas que presentan necedad en su vida y no colocarlas en puestos de liderazgo, es porque terminan esos tipos de personas, esos necios, generando conflictos. En realidad, los conflictos, parte de ellos, están relacionados con personas necias, líderes necios, que terminan indiscutiblemente afectando la visión, afectando el equipo. Los necios generan conflicto por causa de su propia necedad. Número 7, porque destruyen algo muy importante, lo cual no debes negociar: la visión. Algo que no debes negociar: el proyecto, el objetivo, el propósito por el cual estás desarrollando todo con ese equipo. Los necios van a destruir la visión. Su falta de sabiduría es la que termina arruinando los proyectos y dividiendo los equipos. Número 8. Octava razón por la cual no debemos colocar personas necias en posiciones de liderazgo: ellos culpan siempre a otros de sus propias decisiones. No aprenden de sus errores. Reaccionan con orgullo. Y como lo expresé, toman decisiones impulsivamente.
De tal manera que la necedad siempre termina revelándose a través de las acciones de este tipo de personas. ¿Por qué dentro del pueblo de Israel se aconseja que los necios no deben tomar posiciones de liderazgo dentro de una comunidad, empresa y mucho menos en una nación, organización? Ellos expresan lo siguiente: porque los líderes deben poseer primeramente sabiduría. Los líderes deben tener dominio propio. Porque un líder debe tener temor a Dios, tener principios, tener valores. Porque un líder debe ser íntegro. Y un necio, lamentablemente, carece de estas cualidades. Cuando los necios toman posiciones de liderazgo, cuando los necios están en posiciones de poder, lamentablemente trae graves consecuencias. Han dicho, han manifestado claramente los maestros, exégetas, sabios, filósofos, estudiosos, psicólogos del pueblo de Israel, lo siguiente: el poder en manos de un necio trae destrucción. Tome esto en cuenta. El poder en manos de un necio trae destrucción. Los sabios explican que cuando la necedad gobierna, la sociedad sufre. Lo vuelvo a repetir. Los sabios del pueblo de Israel han expresado que cuando el que está en el poder, el que está en la posición de liderazgo de una nación, de una sociedad, de una institución, y tiene el poder, lamentablemente va a gobernar desde la necedad, y los que van a sufrir es la sociedad, es el pueblo, es la nación, son los equipos de trabajo, es la organización, son las comunidades. No coloques a un necio en posición de liderazgo por lo que hoy estamos exponiendo. Cuando un líder necio es colocado en posición del liderazgo o de poder, o se le da en poder, se le da autoridad, ese líder necio va a destruir al pueblo. Los comentaristas medievales enseñan que el necio no mide consecuencias. Por lo tanto, toma decisiones emocionales o egoístas que producen lo siguiente: número 1, injusticia; número 2, desorden; número 3, decisiones erráticas. La tercera razón por la cual es muy peligroso y hay que evitarlo
dicen los sabios del pueblo de Israel, colocar a un necio en una posición de autoridad y poder en una nación, en una organización, en una comunidad, es porque la necedad en el liderazgo es la que genera, oído a esto, es la que genera o causa corrupción. Es la que genera o causa corrupción. Explican los rabinos que la necedad abre la puerta a tres grandes males. Número 1, orgullo. Número 2, abuso de poder. Abuso de poder. Número 3, falta de responsabilidad. Falta de responsabilidad. Por ello, enseñan lo siguiente, que la sabiduría es una condición indispensable para aquellos que van a gobernar, para aquellos que van a dirigir, para aquellos que van a liderar. Porque más importante que el talento es el carácter. Más importante que el talento de una persona, lo primero que hay que probar y medir es si tiene un carácter sólido que permita, sin discusión alguna, de que esa nación, organización, familia, comunidad o ministerio pueda estar en buenas manos. Hay un principio clave dentro de la cultura, ideología, pensamiento del pueblo de Israel en cuanto a aquellos que van a ocupar posiciones de liderazgo. Y este principio, particularmente cuando lo leí, me llamó mucho la atención y lo grabé en mi mente y mi corazón. Quiero compartírtelo. Dice lo siguiente: quien no gobierna su alma, oído al tambor, quien no gobierna su alma, no puede gobernar una nación. Quien no puede gobernar su alma, sus emociones, su voluntad, sus sentimientos, su ser interior, no puede, señores, gobernar una nación. No puede, señores, dirigir un departamento. No puede dirigir un ministerio. No puede dirigir una familia. No puede dirigir, lamentablemente, esa área de la organización. No puede dirigir a ese grupo o a ese departamento o esa área de servicio que tiene personal, que tiene recursos. No puede. ¿Por qué? Porque estamos delante de una persona que no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y se requiere que dicha persona que ha de ocupar la posición de liderazgo tenga la capacidad de gobernarse a sí mismo. Si no puede, no puede gobernar una nación. Primero debe gobernar su propia alma. Esto incluye su mente, sus emociones, sus sentimientos, su ser interior. Para poder liderizar a otros, dirigir a otros, la primera persona
que el líder debe liderar es su propia vida, es su propia mente, sus emociones, su ser interior. De lo contrario, ¿cómo puede gobernar o cómo puede dirigir a una empresa, a un equipo? No puede. Porque el liderazgo requiere carácter, requiere disciplina. Liderazgo requiere humildad. Y para aquellos que creen en Dios, también requiere temor de Dios. Y el necio carece de todos estos elementos o de estas cualidades que debe tener el líder. ¿Qué aplicación podemos darle a esto que hemos venido compartiendo en Reingeniería Conceptual? Un verdadero líder debe amar la corrección. Lo vuelvo a repetir. Un verdadero líder, una persona que tiene las características, que tiene el don, la capacidad de dirigir, debe primeramente amar la corrección. Y señores, eso es un desafío. Y más en esta generación, más en este tiempo, porque la gente no quiere que la corrijan. Quieren es que la aplaudan, aunque esté cometiendo un tremendo error. Pero no quieren que lo corrijan. Es más, desprecian parte de esta generación o parte de las personas. No quieren que la corrijan, no quieren que la disciplinen, no quieren que, mira, hacerle observaciones. No. Estás intenso, estás intensa. Un líder debe amar la corrección y bendecir a aquella persona que lo corrige, honrarlo. Número 2, debe buscar constantemente la sabiduría. La sabiduría es sumamente importante para la vida y sobre todo para el liderazgo. Número 3, debe rodearse de consejeros sabios. Debe rodearse de consejeros sabios. Número 4, debe dominar sus emociones. Es que yo no puedo, yo soy así. No, amiguito, no, mi amiga. Si usted es el líder, usted tiene que aprender de una u otra manera a dominar sus emociones, a dominar su temperamento, porque usted es el líder. Sí, usted, mi amiga, sí, usted, mi amigo, que dentro de un momento de crisis, la gente de momento dentro del grupo, alguien viene y se activa y se dice cosas y pierde los estribos. Bueno, eso es él o es ella, pero usted es el líder. Se espera que el líder no pierda los estribos, no se vuelva loco, no se vuelva loca, sino que tenga dominio, que pueda dominar sus emociones en los momentos de presión, en los momentos de tensión, en los momentos de prueba. Ahí se prueba el carácter de un líder. El líder debe caminar con humildad, con el equipo, con las personas, con el pueblo, con la nación. Mire, no hay nada más tremendo
que ver a un líder altivo, a una persona que está ocupando posición de liderazgo y está lleno de altivez, de orgullo, prepotencia. Pero qué extraordinario cuando dentro de la organización, dentro del equipo, dentro de la nación, contamos con líderes humildes. Un líder debe ser humilde, porque la sabiduría sostiene el liderazgo, pero la necedad lo destruye. La sabiduría edifica el liderazgo, pero la necedad lo convierte en un peligro para el pueblo. Vamos finalizando esta reflexión sobre el liderazgo desde la perspectiva de lo que han dicho los sabios del pueblo de Israel en cuanto a evitar poner necios en posición de liderazgo. Antes de colocar a alguien en tu equipo como líder, observa y pon atención en tres cosas fundamentales en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer. Número uno, observa su carácter. Es más, pon a prueba su carácter. Número dos, observa su capacidad de escuchar a las personas. Observa su capacidad para escuchar a las personas que están a su alrededor. Número tres, observa su reacción ante la corrección, ante la disciplina, ante la formación y ante la crítica constructiva. ¿Cómo reacciona cuando lo corrigen? Obsérvalo primero. Porque la necedad en el liderazgo siempre termina dañando a muchas personas. Por lo tanto, observa, uno, su carácter y pon a prueba su carácter. Dos, observa su capacidad de escuchar a las personas, de escuchar a su equipo. Pon atención a eso. ¿Tiene capacidad para escuchar? Con atención, con empatía, con paciencia, ¿o no la tiene? Tercero, observa su reacción cuando lo corriges. Cuando corriges a ese hombre, cuando corriges a esa mujer, observa cómo reacciona ante la corrección, ante la disciplina, ante la observación. La respuesta o la reacción que él o ella tenga te va a decir mucho sobre quién es él o quién es ella. Si es un necio o estás parado ante un sabio. Finalizamos, estimados amigos que nos están viendo a través de nuestro canal de Reingeniería Conceptual, expresando lo siguiente: las organizaciones, los negocios, las comunidades, las empresas, las familias, los ministerios, no se destruyen por falta de recursos. No es por falta de recursos y tampoco por falta de talento.
Se destruyen cuando las decisiones más importantes son tomadas por personas necias. Se destruyen cuando lamentablemente los que están al frente del liderazgo, los que toman decisiones, son personas necias. Estimados amigos, desde Venezuela, un abrazo a la distancia. Mi nombre es Eliezer Díaz y esto es Reingeniería Conceptual, un espacio con el único fin de renovar nuestra mente para experimentar una transformación integral, de desarrollar nuestro potencial, nuestro propósito y llevar una vida productiva, satisfactoria y funcional en la vida. Gran abrazo, éxito para tu vida y recuerda, jamás coloques a un necio dentro de tu equipo. Éxito y hacia adelante.